Doctora Peña, muchas gracias por su presencia y participación. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Señores miembros del Consejo de la Magistratura, connotados miembros del Tribunal de Honor, público presente. De acuerdo a las opciones que nos han dado, elegí el tema del rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho y la percepción acerca de la administración de justicia. Confieso que mi percepción personal de la administración de justicia puede ser no tan objetiva. ¿Por qué? Por pertenecer a ella desde hace muchos años. Casi no quiero decirlo, 45 años. Por eso me remito a los resultados de interesantes y serios estudios realizados por instituciones reconocidas como el Banco Mundial, Transparencia Paraguay y otros, cuyos informes revelan que la ciudadanía tiene una percepción muy negativa de la administración de justicia. Esos informes demuestran que en los últimos años se ha advertido una disminución significativa de la implementación del Estado de Derecho en nuestro país, cuyas manifestaciones más resaltantes y más claras son el extendido incumplimiento de la ley, la alarmante corrupción generalizada y la severa desconfianza en la administración de justicia. No me detendré por razones del tiempo a dar datos específicos de estos resultados. Basta con señalar como ejemplo, y me permiten leer por favor el ejemplo, la evaluación de la consolidación del Estado de Derecho de un posible 10, donde 10 indica el nivel más alto. Paraguay en el indicador independencia judicial califica 0,91. En la variable imparcialidad judicial califica 1,65. Y en integridad del sistema jurídico califica 3,33. Son factores alarmantes, pues nos avisan que nos estamos alejando de la implementación efectiva del Estado de Derecho. Y el Poder Judicial, por las funciones que le competen el diseño constitucional, está seriamente implicado en ese deterioro. ¿Por qué digo esto? Porque el Poder Judicial es el guardián de la primacía de la ley, el guardián del imperio de la ley, que es el elemento definitorio del Estado de Derecho, que supone básicamente que el gobierno en sus actuaciones debe ajustarse, debe respetar siempre la primacía de la ley y adecuar a ella sus comportamientos. El Paraguay se constituye en Estado social de derecho en la Constitución de 1992, que establece que el gobierno está ejercido por los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en un sistema de separación, coordinación y de recíproco control. Realmente el Poder Judicial tiene pocas facultades de control. Sin embargo, muy importante, porque se le asigna el control de la constitucionalidad de todos los actos que cumplen los poderes del Estado. En consonancia con eso, la Constitución consagra la independencia del Poder Judicial. ¿Alguien me va a ayudar porque no puedo abrir? Gracias.
La Constitución consagra la independencia del Poder Judicial. Bueno, perdón, tampoco quise molestarle al doctor Bueno Jara. Bueno, primero está eso. Gracias. Decía, la Constitución consagra la independencia del Poder Judicial, excluyendo del ámbito jurisdiccional toda injerencia de los demás poderes o de sus miembros. Lamentablemente, esa independencia proclamada es una cuestión retórica. En la práctica existen factores poderosos que obstaculizan la independencia del Poder Judicial. Por citar algunos, el propio sistema de designación de jueces, que permite la participación directa e inoculta de los otros poderes en la conformación personal del Poder Judicial. La politización extrema de la conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrados, como también la politización del Consejo de la Magistratura. Por otra parte, hoy día no existe la plena autarquía presupuestaria consagrada en la Constitución Nacional, que es uno de los mecanismos indispensables para la independencia del Poder Judicial. Remediar estos factores negativos del sistema escapa a la competencia del Poder Judicial. De ahí que no sería justo achacar toda la culpa al Poder Judicial del deterioro del Estado de Derecho. Debería compartir con los demás poderes. Pero esos factores poderosos, si bien cierto, poderosos, negativos que existen en el sistema, tampoco puede ser excusa para justificar una justicia ineficiente y deshonesta. La corrupción, la irresponsabilidad, la cobardía, la ineptitud no tienen excusas. Se es buen juez, y esto quiero reafirmarlo, se es buen juez con o sin presión, con o sin amenaza, con buen o poco sueldo, en gobiernos autoritarios o en gobiernos democráticos. Porque la independencia del juez debe ser, por sobre todo, una independencia interior. El juez que tiene una libertad espiritual no se deja avasallar por influencias extrañas, ya sea que provengan del gobierno, del electorado, del Congreso, de la opinión pública. Los jueces, como protagonistas de la administración de justicia, debemos siempre tener presente, poner en práctica día a día el derecho fundamental de la población de tener acceso a una justicia independiente, imparcial, responsable, transparente, equitativa. Definitivamente, no se puede exigir al Poder Judicial acabar con todos los gérmenes que inficionan el servicio de justicia. Sin embargo, en el ámbito que le compete, debe asumir su responsabilidad, empeñándose en una lucha frontal y directa en pos del mejoramiento, del fortalecimiento del servicio de justicia, apelando a mecanismos potables y concretos, que pienso pueden ser los siguientes: la reformulación y la capacitación permanente de los magistrados y funcionarios judiciales, la implementación eficaz de las normas, de los valores del Código de Ética Judicial,
la descongestión de la carga administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el refortalecimiento, la reestructuración de la auditoría de gestión, como también reforzar, hacer que sea eficaz la oficina de atención al público, de quejas y denuncias. La Corte Suprema de Justicia debería también impulsar las legislaciones pendientes, como la reglamentación de la carrera judicial, la reglamentación del juicio oral, la institución de la figura de la casación en todos o en varios fueros. Estas y otras medidas paliativas, si se aplican al funcionamiento del Poder Judicial, nos llevaría a conseguir que realmente ocupe el rol que le corresponde en un Estado social de derecho. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias por su presentación. Como usted sabe, usted ha recibido solamente una denuncia por vía formal. Tenemos también una pregunta que dirigirle del público, y copia de esta denuncia usted ha recibido dentro del plazo, conforme estoy informado. Es una denuncia repetida, inclusive a otro postulante el día de ayer, en la cual le acusan a usted de haber conformado el Tribunal de Segunda Instancia en la causa de Coabolaños. El 1 de septiembre del 2008 anularon una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia luego de 7 meses de tener la causa. En abril del 2009 y pocos meses antes de que se extinga la causa, decidieron declararse incompetentes y devolvieron la causa al mismo tribunal que ellos habían anulado. No siendo yo abogada, dice la ciudadana, solo familiar de fallecidos, traté y trato de entender qué es lo que quisieron hacer. El sentido común siempre me ha dicho que fue una aberración jurídica. Muchas gracias por el espacio otorgado. Por la magnitud de la tragedia y la consideración del hecho, sería bueno una explicación. Tiene usted el uso de la palabra, doctora. Sí, debo incluso agradecer la oportunidad que me da esta denuncia, y antes que todo aclaro que como persona comprendo, entiendo el sufrimiento de las víctimas y los familiares de esta tragedia conocida por todos, pero como jueza de derecho no podía más que dar una solución jurídica a la causa. Lamentablemente esa solución jurídica no trae consuelo al dolor de quien clama justicia. Pero yendo a los términos concretos de la denuncia, debo decir que obviamente se nota que la denunciante no tiene conocimiento, mejor no es profesional de derecho, como ella misma reconoce, porque el planteamiento es confuso. He hecho un esfuerzo, un denodado esfuerzo, pero no logré entenderlo tanto. De todas formas, quiero compartir con ustedes la redacción o la forma poco clara y confusa y sin datos suficientes como para poder responder de una forma más jurídica, digamos, pero veamos. Refiere primero que la sentencia fue dictada en septiembre del 2008, pero que 7 meses después nos declaramos incompetentes el tribunal. ¿Qué explicación? No entiendo. Todos sabemos que un tribunal no puede declararse incompetente después de haber resuelto la causa. Habla también de extinción de la causa. Es de conocimiento público que la causa Coabolaños no se ha extinguido en absoluto. Y si bien nuestra resolución fue impugnada por la vía de la casación, del recurso de casación, elevamos realmente el expediente a la Corte y no al tribunal inferior que la denunciante dice hemos enviado. Ahora bien, probablemente
porque en estos pocos días no tuvimos tanto tiempo de ir a indagar, eran más de 50 expedientes, miles de incidentes, apelaciones, muchos querellantes, pero bueno, hice el esfuerzo y traté de recordar algo así totalmente improcedente se presentó un tiempo después. Y quiero creer entonces, y averiguando en Secretaría, me confirmaron esta sospecha. Y se refiere, al parecer, quiero entender, que la denunciante se refiere a un incidente de extinción de la causa presentado después de haberse dictado la sentencia en la causa principal, en el que realmente nos hemos declarado incompetentes. En este incidente nos declaramos incompetentes, este incidente posterior a la sentencia por el simple principio de la doble instancia y que ya no estaba en competencia del Tribunal de Apelación según el artículo 40 del Código Procesal Penal. Es toda la explicación que puedo dar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctora Miriam Peña. Como siempre, damos prioridad a las consultas del Tribunal de Honor. Dice lo siguiente: dentro de la posición del derecho internacional y obviamente la Declaración Social del Mercosur en el campo de los derechos humanos, ¿cuál sería la aplicación de los mismos que usted otorgaría para solucionar conflictos a todo tipo de trabajador migrante independiente de su nacionalidad, raza, credo, religión? ¿Cuáles serían las medidas a adoptar en nuestro país? Sí, realmente yo sostengo de que las normas internacionales de derechos humanos integran el bloque de constitucionalidad, porque así lo permite el artículo 45 de la Constitución Nacional, que dice, palabras más, palabras menos, que no se agotan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a los expresados explícitamente en ella. O sea, en la Constitución bien sabemos que existen las cláusulas explícitas y las implícitas. Entonces, todo documento de derecho internacional, en mi tesis, integra el bloque constitucional. Entonces, no se deslizaría del orden jerárquico establecido en el artículo 137, que todos sabemos, ese orden jerárquico, la ley, los tratados internacionales ratificados y la Constitución. Sin embargo, yo sostengo que todos los instrumentos que consagran derechos humanos, por esto de que ya dije que integra el bloque de constitucionalidad, tiene jerarquía constitucional. Ahora bien, en cuanto a cómo se resolvería, se aplicaría esas normas en juicios concretos, yo incluso abogo por la necesidad de capacitación, me incluyo, de todos los jueces y los operadores del derecho, profesionales, a interiorizarnos más del derecho internacional de los derechos humanos, porque es muy rico y enseña, ayuda a resolver conflictos, sobre todo los conflictos en que estén involucrados derechos de los trabajadores migrantes, y que en ese sentido, en Mercosur tenemos un instrumento muy importante, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, poco conocida. Sin embargo, yo sostengo que es una declaración de derechos humanos y por tanto la denominación de declaración no me es definitorio de la naturaleza del instrumento. Sostengo de que, de acuerdo a la definición de tratado en sentido amplio por la Convención de Viena de 1969, la Declaración Sociolaboral del Mercosur es un tratado internacional. Es un tratado internacional de derechos humanos. Entonces debería ser aplicado directamente como toda norma de derechos humanos integrante del orden jurídico del Paraguay a todo conflicto que se suscite y sobre todo en protección de los trabajadores migrantes. Muchas gracias, doctora Peña. Otra pregunta al Tribunal de Honor. Desde su visión de magistrada judicial en el fuero laboral,
¿qué opinión tiene sobre el actual régimen jurídico de trabajo de las mujeres y de los menores? ¿Me repite cómo se dice? Sí, cómo no, doctora. Desde su visión de magistrada judicial en el fuero laboral, ¿qué opinión tiene sobre el actual régimen jurídico de trabajo de las mujeres y de los menores? En nuestra legislación se encuentran protegidos, justamente tienen una sobreprotección, una, diríamos, una discriminación positiva en la legislación que relativa a los derechos de los menores y de las mujeres. Los menores, conocemos todas las disposiciones que regulan, especialmente tenemos también las normas internacionales, el convenio 138 de edad mínima y el convenio 182, el convenio 182 que sobre erradicación de las peores formas del trabajo infantil. Realmente esas normas internacionales, nuestra legislación, la Constitución establecen normas de protección que jurídicamente, si aplicamos, están muy bien protegidos. Los menores y las mujeres es en aspecto social donde están desprotegidos, que aún no logramos que las medidas sociales lleguen realmente a protegerlos. Muchas gracias, doctora. Preguntas ya del público presente, y hay dos que están vinculadas. Le voy a leer las dos porque merecen una respuesta integrada, ¿verdad? ¿Tiene límites el derecho a la defensa? No solo en los casos de torturadores, sino muchos otros, no llegan el proceso por obstáculos de chicanas y abusos que quedan en la impunidad. ¿Cuál sería la solución?, dice una de ellas. Y la otra dice, ¿qué haría usted para evitar las constantes dilaciones en las resoluciones que debe dictar la Corte cuando se recurra a ella? En ambos casos habla de la mora judicial por las razones mencionadas en las preguntas. Le rogaríamos que nos responda. La primera, la que no recuerdo. La primera dice lo siguiente: ¿cuáles son los límites del derecho a la defensa? No solo en el caso de torturadores, sino muchos otros, no llegan al proceso por obstáculos y chicanas y abusos que dejan la causa en la impunidad. ¿Cuál debería ser la solución? Realmente se tiene que agotar todas las medidas posibles para combatir la mora. En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que no solamente el vicio de la mora no es imputable únicamente a los jueces. Claro, yo estoy hablando como magistrada. Pero hay que reconocer que hay otros sectores, el sector de los abogados, la propia reglamentación, y sobre todo debe distinguirse dos aspectos en el combate contra la mora. Uno, el aspecto individual, el que atañe a los jueces. Se nos tiene que exigir y debemos exigir trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Cómo se logra? Con un control permanente. De ahí que dije que se tenía que fortalecer la dirección de la auditoría de gestión, pero no una auditoría esporádica y de tanto un sistema de que estemos controlados permanentemente, porque eso incentiva el trabajo. No obstante, estamos los buenos jueces, como yo me califico, perdón la falta de modestia, que también dije, hoy integramos o formamos una fuerza considerable dentro del Poder Judicial, que no nos limitamos a las 6, 7 horas de trabajo de la oficina. Trabajamos tarde, noche, y yo lo digo con autoridad, hasta los sábados y domingos. En el aspecto institucional, quizás no sea ninguna novedad lo que diga, la descarga, la descongestión de las atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Como ciudadana y miembro de un poder del Estado, ¿qué medidas propugnaría para que cuanto menos disminuya, o por lo menos a niveles tolerables, el tremendo nivel de corrupción e impunidad
en nuestro sufrido país? Luchar contra la corrupción es titánico. Tiene diferentes aspectos. Pero en el caso concreto de la Corte, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sería potenciar el control del trabajo y sobre la auditoría que también se dirija así a controlar no solamente el aspecto cuantitativo, sino también el aspecto calificativo. Yo creo que también se evita la corrupción se evitaría si tuviésemos la carrera judicial, porque el método de selección, de incorporación de los magistrados ya pasaría por un colador donde sopesaría más quizás sus aspectos personales que hacen con la honestidad, como ahora creo se está haciendo. Muchas gracias, doctora. ¿Qué opinión le merece el Instituto de la Colegiación Profesional? Bueno, la colegiación profesional, mientras no sea obligatoria, es benéfico, es una unión de profesionales para mejorar seguramente también no solamente aspectos individuales, sino el aspecto del gremio, que tiene que ver mucho con la capacitación y la profesionalización más esmerada y más exigente de sus socios. Toda vez que no sea obligatoria, creo que la colegiación es una buena asociación, una positiva asociación de profesionales. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otra pregunta del público presente. ¿Cree que el país necesita una ley contra toda forma de discriminación? ¿Conoce la que fue redactada en la Cámara de Senadores en el año 2014? ¿Contra toda forma de discriminación? Sí, dice textualmente, ¿cree que el país necesita una ley contra toda forma de discriminación? ¿Conoce la que fuera redactada por la Cámara de Senadores en el año 2014? No, realmente no estoy recordando, señor. Bueno, el doctor Juan Ramón Buenojara le quiere hacer una consulta, doctora. Doctora Miriam Peña, estoy encantado, primera vez que un miembro del Poder Judicial reconoce el estado que se encuentra en el Poder Judicial. Y creo que para todo cambio es necesario saber en qué estamos encontrándonos, en qué estado nos encontramos. Ayer le escuchaba a un camarista que ahí más o menos estábamos en el paraíso del Poder Judicial, el mejor de todo el mundo, y no es así. Ahora yo, doctora, conociéndolo a usted porque fuimos compañeros de trabajo, es una persona seria, le preguntaría, sobre la base de lo que usted mismo dijo, y de su proyecto y su deseo de la cuestión esta tan discutida de la carrera judicial, si para comenzar a instalar una carrera judicial que hoy no existe en nuestra legislación, deberíamos previamente cambiar a muchos factores humanos que no hacen honor a la magistratura y que también muchas veces impide a pagar lo que corresponde a aquellos jueces honestos. Yo le pregunto, doctora, si usted estaría de acuerdo en depurar esta institución judicial antes de entrar a una carrera judicial instalada. Yo distingo, yo creo que lo ideal es instalar la carrera judicial. Y antes deberíamos recurrir a los mecanismos existentes hoy día, como el enjuiciamiento de magistrados, para ir depurando realmente los factores negativos, las personas que no cumplen con sus deberes en el Poder Judicial.
Muchas gracias, doctora. Creo que la última pregunta tiene el doctor Cristian Kriskovich, a quien le cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal, doctora? Como magistrada del fuero laboral, le quería preguntar su opinión con respecto a la implementación de esta discusión que se dio en este tiempo sobre las 6 u 8 horas de trabajo en el Poder Judicial, y al mismo tiempo otro tema vinculado, las huelgas periódicas de nuestros funcionarios que afectan el acceso a la justicia. ¿Cree usted que el servicio de justicia es un servicio esencial con todas las implicancias que eso conlleva en materia laboral? Sí, en cuanto al horario, yo creo que tenemos que ir llegando al horario de 8 horas, no de una manera violenta. Y actualmente todos conocemos que existe un contrato colectivo que debe respetarse y en donde se establece las 6 horas de trabajo. Pero por esto mismo de que yo ya dije hay que trabajar, creo que debería adoptarse, estaría bueno adoptarse la jornada máxima establecida en la ley, pero con las compensaciones correspondientes, por supuesto, en cuanto al salario, comodidades indispensables que no contamos en el Poder Judicial para el trabajo de 8 horas. Creo que eso debe ir lográndose paulatinamente, como, si mal no recuerdo, Colombia, ante estas situaciones, establece un plazo de transición, dicen. Entonces van acostumbrándose también los propios funcionarios a cambiar del orden de su vida. En cuanto a las huelgas, también conocemos, doctor, que es un derecho sagrado consagrado en la Constitución, y un derecho sagrado de todo trabajador, ya sea del orden privado o del orden público. Pero sucede que en el servicio del funcionario público va siempre implícito el interés general. Entonces, pero tampoco se le puede privar del derecho de utilizar el arma, la guerra lícita, como decimos, de la huelga, y debería tratarse, sin embargo, de evitar esas huelgas periódicas por medio del diálogo, la concertación, llegar a soluciones que congenien intereses de ambas partes. Debe existir un diálogo constante. En cuanto a los servicios imprescindibles, está bien definida en la Ley de la Función Pública. La Ley de la Función Pública define que son aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la salud y la seguridad de la población. Pero luego cita casos concretos, como por ejemplo la provisión de agua, electricidad, combustible, la educación, el transporte. Si se dan esos casos no tendríamos duda, pero creo que esas normas, tanto del Código Laboral como de la Ley de la Función Pública, son normas abiertas, y yo interpreto porque el Código Laboral da a modo de ejemplo unas cuantas situaciones de servicios imprescindibles. Sostengo entonces que en cada caso particular se debe detectar, y sobre todo en otros países existen la reglamentación de los servicios imprescindibles que acá no tenemos. Entonces el que va a recurrir a una huelga ya sabe que tiene que asegurar aquella base de servicio que le exige la ley, sin prohibirle el derecho sagrado de la huelga. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam Josefina Peña Candia, por haber participado, por su presencia, por creer en este proceso, y como es tradicional, le deseamos el mejor de los éxitos en este concurso y la despedimos con un caluroso aplauso.